Esto es Mesa de Barrio, un ping-pong de ideas, comentarios y análisis de los acontecimientos más importantes afectando a nuestra comunidad en los Estados Unidos y América Latina. Mesa de Barrio es una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en las redes sociales como ABC Latino. Escríbenos a info@abclatino.net y visita nuestra página de internet www.abclatino.net. Muy buenos días a todas y todos donde quieran que se encuentren. Esto es Mesa de Barrio. Yo soy Enrique Roblunsky, fundador y presidente de ABC Latino, y conmigo en la mesa de hoy, Carol Montes, comunicadora y locutora de radio y parte estable del equipo de ABC Latino. Muy buenos días, Carol. Buenos días a todos, que tengan un hermoso día. Acá los invito a que no se vayan y se queden junto a nosotros, que tenemos un invitado muy especial hoy y de una conversación muy, muy interesante. También en la mesa de barrio, Juan Carlos Pocho Salcedo, director y anfitrión de las noticias que transmite por TV y radio en varios canales de Sudamérica y de costa a costa en Estados Unidos continental y Hawái. ¿Qué tal, Pocho? Qué bueno de estar nuevamente acá sentado en esta mesa de barrio con todos estos acentos, estos puntos de vista distintos. Va a ser un programa fenomenal. Gracias por tenernos acá nuevamente. Y también con nosotros Antonio Flores Lobos, productor y presentador de Mochilero en Radio Kingston, todos los días a las 11 de la mañana. ¿Qué tal, Antonio? Un abrazo. Un abrazo para todos ustedes y a mí me encanta también escuchar esos acentos diferentes que tenemos, aunque hablamos la misma lengua. Y para los que nos están viendo y escuchando, pues quédese por ahí que les tenemos muy buenos temas el día de hoy. Así es, y Caro ya nos anunció al invitado especial del día de hoy, Cristian García Baltazar, licenciado en Comunicación con especialidad en Relaciones Públicas y Publicidad. Ha realizado estudios en Comunicación Corporativa, Comunicación Interna y Social Media. Es docente de Comunicación y Marketing y reportero ciudadano de Punto Vida en Bolivia. Muy bienvenido al programa, Cristian. ¿Qué tal, Rob? ¿Qué tal a todos? Muchas gracias por la invitación y un fuerte abrazo desde el Callao, Perú. Así es, ese lugar tan lindo en el Perú, ahí en Lima. Algunos dicen, Cristian, que el Callao en realidad no es parte de Lima, que tiene su propia identidad. Y yo creo que estoy de acuerdo con eso. ¿Tú qué dices? Así es, el Callao, como lo acabas de mencionar, tiene su propia identidad, ¿no? Por eso se denomina que es la provincia constitucional, es provincia autónoma, ¿no? Del Callao, pero siempre se ha hablado de ese tema, ¿no? Yo me acuerdo por parte de mis abuelos que se decía, no, el Callao no es Lima. Es más, justamente hace poco yo leí que el aeropuerto Jorge Chávez, el aeropuerto internacional Jorge Chávez, se encuentra en el Callao, no se encuentra en Lima, pero muchos mencionan que es el aeropuerto principal de Lima. Claro que Pero sí. ahí vamos. Y la presencia de Cristian aquí en Mesa de Barrio el día de hoy es un síntoma de que vamos a estar hablando, por supuesto, de las elecciones en Perú. Así que todos los distinguidos colegas aquí en esta mesa, elecciones en Perú. Y antes que le demos pase a Cristian, a ver algún comentario de nuestros colegas acá. Elecciones en Perú. Perú ha elegido a un profesor, Pedro Castillo. ¿Es esto algo nuevo? ¿Es esto algo que da para cortar? ¿Es esto algo para comentar? Bueno, a mí me parece que
Latinoamérica en general está yendo a través de una transformación muy importante, donde los partidos políticos tradicionales pesan menos y el liderazgo ciudadano empieza a pesar mucho más. Lo estamos viendo en Ecuador, perdón, en Colombia, lo hemos visto en Bolivia, lo estamos viendo en el Perú y a lo largo de lo que ha sucedido también en Chile, donde un nuevo liderazgo está tomando mucha fuerza y me parece a priori que esperamos la explicación de Cristian, que Perú también va por esa senda. Así es. Y para ponerlo en perspectiva en esta mesa de barrio, me gustaría recordar que hace 73 años atrás, ninguno de nosotros había nacido todavía ni por lejos. El 1 de diciembre de 1948, tras concluida la guerra civil en la hermana República de Costa Rica, el caudillo que luego fuera 3 veces presidente de ese país, José Figueres Ferrer, también era profesor. En el caso de él era un profesor universitario. Y al término de la guerra civil, el primer acto de gobierno que José Figueres Ferrer tuvo fue el de abolir el ejército, y desde entonces Costa Rica ha destinado más recursos a áreas sociales, la educación y la salud. Así que tenemos antecedentes de gente, de personas de la educación en el poder y como presidentes de repúblicas. Pero Cristian, danos una entrada, por favor, para poner en perspectiva quién es Pedro Castillo, cómo llega a ser elegido presidente de Perú, por favor. Gracias, Rob. Te comento. Sí, lo que estabas mencionando, ¿no? Pedro Castillo es un profesor y aquí hay algo que considero importante mencionar. Pedro Castillo ha obtenido una gran votación en la parte de la región andina, parte sur del Perú, del país, y también en la parte de la selva, ciertas regiones de la selva. ¿Por qué? Porque en esos lugares y por un tema cultural, el profesor es muy bien considerado. Se le considera al profesor aquella persona que, bueno, como ustedes conocen, transmite conocimientos y allá y en lugares donde hay pobreza, ¿no? Donde hay pueblitos muy alejados, donde prácticamente no llega el internet y si solamente hay una radio es porque pudieron conseguirse una radio, ahí el profesor es muy considerado. Entonces, estas elecciones vienen a ser el fiel reflejo de una sociedad, principalmente de las demás regiones del país, que está buscando un cambio, que ya quieren, que ya se han cansado de un sistema político tradicional, un sistema político que no les está brindando las condiciones necesarias para que los lugares donde existe extrema pobreza en las diferentes regiones del Perú puedan salir adelante, ¿no? Y esto lo ratifica, ¿no? Lo ratifica estas elecciones en donde vemos a dos posiciones políticas muy marcadas. Por un lado tenemos a Keiko Fujimori con el Fujimorismo, con Fuerza Popular, y por el otro lado al partido de Perú Libre de Pedro Castillo, que cada uno representa una posición completamente diferente, ¿no? Por un lado, Keiko, una posición de derecha, moderada, y por el otro lado, la posición de Castillo, que es más radical. Sin embargo, es en ese partido en donde existen muchas dudas todavía. Existen muchas dudas. Si bien es cierto, tenemos a la figura de Pedro Castillo, sin embargo, las personas que lo acompañan a Pedro Castillo son personas, se podría decir, un poco controversiales, ¿no? Como el caso de Vladimir Cerrón, el presidente, el fundador del Partido de Perú Libre. Y también tenemos otra figura que creo yo, ¿no? Que le está dando este espaldarazo a Castillo, le está dando eh, buenas condiciones a la inversión privada, que es
Pedro Franque, quien actualmente te podría decir que es el vocero económico del partido de Pedro Castillo. Cristian, ¿cuándo se funda Perú Libre? ¿En qué momento surge como partido político? Mira, Perú Libre ha venido cambiando de nombre, ¿no? Como te decía, aproximadamente, no tengo una fecha exacta de cuándo se funda el partido de Perú Libre, pero te puedo mencionar que, como ya lo dije, el fundador fue Vladimir Cerrón, ¿no? Vladimir Cerrón invitó a Pedro Castillo para que forme parte del partido político, ¿no? De este partido político que tiene como, bueno, que tiene fuertes condiciones, tiene fuertes condiciones del tema socialista, del tema marxista, del comunismo, ¿no? Y es eso lo que a la mitad de la población del Perú como que le causa cierto miedo, cierta controversia. Mira, algo que tú mencionas, el temor que parte de la población siente. eh, yo estaba en México, mira, en tu país, Antonio, estaba en México justo antes de las últimas elecciones. Y la gente en general, sobre todo, por supuesto, de la clase media, y de la clase media alta, tenían un temor muy grande hacia la figura de Manuel López Obrador. Y donde yo iba, si estaba en los pueblitos de campo, si estaba en los pueblitos del interior de México, todos me hablaban de Manuel López Obrador como el gran Salvador. Me dirigía a las ciudades y en las ciudades me encontraba con la gente que hablaba del temor a Manuel López Obrador. Y claro, por supuesto, le achacaban todo tipo de rótulos y de etiquetas, como comunista, como que iba a acabar con la propiedad privada, como que iba a confiscar las tierras y tantos otros disparates que se mencionaban antes de las elecciones. Parecería que una de las fórmulas usadas en estas elecciones en Perú ha sido lo mismo, el tratar de asustar a la gente con lo que Pedro Castillo puede llegar a hacer. Y mi pregunta para ti, Cristian, es, esto viniendo de la opositora en este momento, Keiko que Fujimori, que está procesada ante la ley. ¿Cómo se justifica esto? Que el país esté tan dividido y que justamente Keiko Fujimori tiene un proceso ante la ley y sin embargo ha recaudado, ha juntado tantos votos, aún perdiendo. Sí, es algo irónico y hasta te podría decir contradictorio. Es cierto, ¿no? Keiko Fujimori ha sido sindicada o ha sido acusada, ¿no? Por varios temas de corrupción, ¿no? Sin embargo, está pasando todavía por este proceso, ¿no? Y tenemos un fiscal que ya ha mencionado que quiere que nuevamente Keiko nuevamente vuelva a prisión. Sin embargo, aquí también ha pasado algo que podría decir que cambia un poco el panorama. Es cierto, Keiko representa el Fujimorismo y el Fujimorismo tiene sus simpatizantes, ¿no? Que poco a poco ha ido disminuyendo. Sin embargo, en estas elecciones, cuando pasaron Pedro Castillo y Keiko Fujimori, el grupo de la población, un buen grupo de la población que en la primera vuelta no había votado por Keiko Fujimori, había votado por cualquier otro candidato, y al darse cuenta que tiene al otro lado o al otro contrincante o otro oponente una persona que representa el comunismo, entonces esta población que no simpatizaba con ninguno de los dos y que más se tiraba para la derecha fue y votó por Keiko Fujimori. Es por eso que Keiko se dice, y no considero que pueda ser, pero se dice que es la mitad del país, pero no es porque sea por Keiko, sino es porque la población, por un grupo de la población teme
por este tema económico, por un tema económico, ¿no? Justamente cuando hubo este tema, porque el Jurado Nacional de Elecciones del Perú todavía no ha mencionado, todavía no ha dicho quién es el candidato, quién es el presidente, aunque ya muchos analistas y ya se habla prácticamente, están aún nada, ¿no? De que Pedro Castillo sea el presidente, pero durante todo este interín, la economía peruana ha sido volátil, ¿no? Tenemos que el dólar, que es una moneda de referencia que nosotros tenemos, ha ido aumentando de precio, ¿no? Llegando a 3 soles con 9, precios que nunca había llegado durante toda esta época, ¿no? El dólar siempre se mantenía en 3.5, 3.4, llegar a 3.9 como que a varios asustaron, a varias personas de la población asustaron, y esto también se debe a que la empresa privada todavía se encuentra en stand-by, no quiere realizar ningún tipo de acción hasta que se aclare el panorama. Yo, pues siguiendo las elecciones de Perú, hago de cuenta que estoy como en un partido de esos de fútbol, que, como se dice, no apto para cardíacos, porque están de que gana uno, gana el otro. La pregunta sería, ¿cuándo es que realmente el departamento electoral o el colegio de electores o va a decidir darle la victoria a uno o al otro? Y la otra cosa que me llama mucho la atención también sobre Perú, y no voy a mencionar cuántos presidentes hubo en tanto tiempo, sino que una vez que posiblemente entre el señor Castillo al poder, ¿no? Conociendo un poquito de la historia de Perú, te das cuenta de que los presidentes, debido a que no tienen una mayoría, por ejemplo, en la Asamblea o en el Senado o en el Congreso peruano, se prestan para fácilmente desecharlos e invitar a otro presidente. Entonces, eso obviamente en México no estamos acostumbrados porque ahí cada 6 años cambia casi el mismo partido, pero es el mismo partido, pero diferente cara. O sea, no estamos acostumbrados a esos cambios rápidos, pero no se habla sobre esto. ¿Qué puede pasar si un presidente, en este caso Castillo, entra y sin mayoría en el Congreso, que pueda realmente durar un gobierno así? Ya, ¿qué tal, Antonio? Gracias por la pregunta. Te comento, ¿no? Según se está mencionando, y también de acuerdo a algunos especialistas políticos, y también, bueno, aproximadamente se dice que ya vamos a tener un ganador a finales de este mes, en el mes de junio, o primera semana del mes de julio, ¿no? Ya vamos a tener un ganador. ¿Y por qué se está dando este retraso? Debido a que el partido de Keiko Fujimori, ¿no? Ha ingresado un procedimiento legal para impugnar varias actas, ¿no? Un total habrá ingresado el partido de 811 actas, y esto representa un aproximado de 177,000 a 200,000 votos, que debido al ajustado porcentaje que existe entre dos candidatos va a sumar, y va a sumar mucho, va a ser una gran diferencia. Entonces el Jurado Nacional de Elecciones lo que está realizando ahorita es revisando estos documentos que ingresó el partido fujimorista para darles una solución. Sin embargo, aquí hay algo interesante de mencionar, que el partido, ¿no? El partido de Keiko Fujimori, si bien es cierto, ingresó estos recursos de nulidad, eh, sin embargo, ingresaron 811 recursos de nulidad fuera de la fecha mencionada por dicha institución. ¿Esto qué significa? Que al momento de procesarlos, de todas maneras hay 811 que no están considerados o que no pueden ser considerados en este proceso. Solamente 134 actas sí ingresaron en el periodo estipulado, ¿no? Entonces, por eso está existiendo esta demora, ¿no? Porque están revisando acta por acta, padrón por padrón, ¿no? De que no existe ninguna regularidad. Y si bien es cierto, esto origina un retraso, pero también es un derecho que tiene el partido fujimorista, ¿no? De poder realizar estas acciones legales. Ahora, actualmente, si bien es cierto, el partido de Perú Libre, ¿no? De Pedro Castillo, no tiene una mayoría en el Congreso, sin embargo, ya está conversando con otras fuerzas, ¿no? Como el partido de Verónica Mendoza, que ya se sumó, ¿no? Tengo también el partido, si no me equivoco, el partido también de Acción Popular, que también se está sumando. Entonces, ya se comienzan a conversar, comienzan a formarse las alianzas para poder lograr una mayoría, ¿no?
en el actual Congreso. Y sí, es cierto, nuestra política es frágil, ¿no? Es frágil, ¿no? Así tenemos que durante los últimos 5 años se han elegido 4 presidentes, ¿no? O sea, es muy difícil, ¿no? Prácticamente un presidente por año, ¿no? Así tenemos el caso de Kuczynski, Vizcarra, Merino y Sagasti, ¿no? Y a esto se le suma que 2 presidentes, ¿no? Han renunciado, Kuczynski y Merino, ¿no? Luego también ha venido un referéndum para impulsar la reforma institucional de mi país en el 2018 y en el 2019 hubo la disolución del Congreso, ¿no? Y ahora nos enfrentamos a un panorama incierto que ya se está mencionando, ya se está hablando, ya se está viendo, ¿no? Que sea cual sea, cualquier ganador, esto va a originar, y espero que no ocurra, ¿no? Un fuerte choque, un fuerte conflicto social en mi país. Buenos días, Cristian. Gracias por toda esa información que has compartido con nosotros. Yo tengo un comentario que puede transformarse en una pregunta, ¿no? La economía de Perú notablemente sí no es muy sólida, pero ha mejorado mucho en los últimos tiempos. Como una nota aparte, mi hermana en Chile trabaja en una compañía chilena que decidió abrir una subcompañía en Perú por el progreso que han demostrado. Y lo que se habla mucho en mi país natal es cómo ustedes han mejorado notablemente en los últimos años y de verdad los tenemos como ejemplo, dejando de lado todas las diferencias que sabemos existen entre Chile y Perú. Entonces, en las encuestas a comienzo de todo esto, Castillo comenzó muy, muy bien, siempre con una aprobación de un 47%, 45%, a lo contrario de Fujimori, a Keiko, que ella tenía un 30%, pero al final de la carrera, si lo podríamos llamar de esa forma, ella empezó a tomar un poquito más de ventaja. ¿Qué crees que pasó ahí? ¿Qué tal, Carolina? Gracias por la pregunta. Referente a la economía, ¿no? Gracias por tomarnos de referencia y nosotros también le tomamos a ustedes como referencia, a Chile también es así. Sí, o sea, el Perú se ha mantenido económicamente gracias al trabajo que viene realizando el Banco Central también de Reserva por el hecho también de mantener estable en cuanto a la moneda, ¿no? Sin embargo, el Perú también viene golpeado de una pandemia, ¿no? O sea, la gestión de controlar este tema, del tema de la pandemia, el tema de confinamiento, ha sido terrible para Perú, ¿no? Ha sido terrible, ¿no? Y esto ha originado que muchos puestos de trabajo ya no existan, ¿no? Aproximadamente existen actualmente 2 millones y medio de peruanos desempleados, ¿no? Que están buscando el llevar el pan diario a su casa, pero de trabajos informales, ¿no? Y este conflicto lo que origina más, y justo también ahí también lo comenté, es el hecho de que exista incertidumbre, ¿no? Las empresas privadas, justamente estuve conversando la vez pasada con un amigo y me comenta que su jefe, si bien es cierto, les dio un mensaje esperanzador, que las cosas no se van a tornar tan complicadas, pero ya la empresa privada ya comienza a mantenerse en stand-by. No comienza todavía, como se dice, comienza a aguantarse, no comienza a realizar ninguna acción, no comienza a tomar ninguna decisión, ¿no? ¿Y por qué pasa también esto? Porque ya o ya todos indican que Castillo va a ser el presidente. Presidente Castillo no menciona quiénes podrían a ser sus ministros. No dice quién va a ser el premier, no dice quién va a ser el ministro de Economía, no dice quién va a ser el ministro de Energía y Minas. Y yo considero que desde el momento que Castillo nombre quién va a ser el premier, quién va a ser el ministro de Economía, quién va a ser el otro ministro, va a ocurrir 2 cosas. O va a dar tranquilidad a la empresa privada y la empresa privada va a seguir invirtiendo, o simplemente va a ahuyentarla y ya varios capitales privados van a comenzar a salir, ¿no? Entonces,
pasa también por eso, ¿no? Pasa también por eso, pasa por un tema de pandemia en donde el Perú ha sido muy golpeado, la economía también está un poco complicada, está un poco difícil, nos estamos recuperando, avanzamos poco a poco y aparece este tema de las elecciones en donde prácticamente nos ha polarizado. Pues Cristian, Caro, mira, hablando de temas económicos, yo creo que aquí hay que diferenciar muy bien lo que son indicadores económicos de los distintos países a lo que es la salud económica de la población en general. Si nos referimos a indicadores económicos, fíjate que Chile era mostrado como el gran ejemplo de la economía en Latinoamérica y sin embargo eso ocultaba una diferenciación muy, muy grande en todos los sectores de la población, donde no todos tenían acceso a esa riqueza que mostraban los indicadores económicos de las industrias o de las grandes empresas. Lo mismo creo que ocurre en Perú y el hecho de que haya recibido tantos votos en las zonas rurales es precisamente porque las zonas rurales nunca han participado de esos indicadores económicos que muestran cómo las grandes empresas acumulan cada vez muchos más bienes y ganancias. Pero Cristian, tú te referías también a la pandemia y la pandemia es algo que está azotando a toda América Latina de maneras muy distintas, pero marcando también lo que sucede. Y creo que con esto vamos a ir pasando a nuestro segundo tema del día de hoy aquí en Mesa. Te agradezco mucho por esos informes tan puntuales sobre el trasfondo de Pedro Castillo y de las elecciones en Perú. Pero vamos a un país que está ahí muy cerca tuyo, que es Colombia. El Colombia y el gobierno de Iván Duque y estos más de 40 días de protestas que Colombia ha venido sufriendo y en realidad han sido muchos meses más, pero 40 días de huelga, de protestas seguidas, más de 50 muertos, cientos de heridos. Colegas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá? ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Qué piensan ustedes? ¡Wow! ¡Qué silencio tan Bueno, grande! Muy bien, yo voy a seguir hablando. No me dejen el micrófono porque yo sigo. Para mí esto es algo que representa justamente la gran desigualdad económica dentro de Colombia, también el mal manejo de la pandemia en Colombia, que está arrasando, y por supuesto los abusos policiales que han venido ocurriendo. Y eso ha incentivado aún más a la población a la protesta social. ¿estás hablando de Colombia o de Chile? Colombia. Estoy hablando de Colombia, No, pero digo, es sí, un no, caso muy parecido en Chile, por supuesto, sí, pero no, estamos hablando en Colombia. definitivamente, o sea, lo que ocurrió en Chile se repite ahora en Colombia de cierta manera con el sabor así colombiano y ahora pues se ha agravado con esta bomba que se detonó por ahí en Cúcuta, en una base militar, que creo yo, a mi forma de pensar, hay dos razones de explicarlas y una de ellas, o sea, más que todo lo que pienso yo, los seguidores colombianos analizan con esta bomba, coche bomba que explotó en la base militar. Una de que los seguidores del presidente Duque, pues rápidamente, como el mismo presidente ha estado acusando a las FARC o lo que queda de las FARC y el ELN, que firmaron la paz hace algunos años con el gobierno, de que son los responsables de esto, como también insinuar de que pues hay una alianza entre estas ex movimientos guerrilleros con los estudiantes que están manifestándose hoy y posiblemente con un saborcito ahí muy venezolano porque está ahí en la frontera. Esa es una opción que yo pienso que creen los que apoyan al presidente Duque. Por el otro lado, la gente que está
protestando, la gente que está razonando, creo yo, este, pues lo que van a pensar de esta coche bomba es de que es una cortina de humo creada por el mismo gobierno para poder, de cierta manera, endurecer su represión en contra de aquellos que protestan y también, pues, simple y sencillamente justificar lo que está haciendo en contra de su propia población. Yo soy uno de los que creen en la cortina de humo. Yo creo mucho en las cortinas de humo y de Bueno, usar circunstancias para aplacar los ánimos. Pocho, tú estabas yo por creo que, decir algo. yo creo que esto, estoy de acuerdo con todos ustedes, colegas, pero me voy 10 o 20 años más atrás. Yo creo que es producto de la inhabilidad, de la falta de capacidad de la clase política de haber resuelto los problemas principales en Latinoamérica. Entonces vemos lo que acaba de mencionar Antonio, que Chile se parece a Colombia, que las eclosiones que han habido en Ecuador en su momento, en Bolivia y aún en Argentina, se parecen mucho porque la gente no ha encontrado respuesta en la clase política y nuevamente estamos llegando a una situación en la cual no se puede esperar más. El detonador definitivamente la pandemia, el detonador definitivamente la desigualdad tan tremenda que existe en Latinoamérica. Estoy de acuerdo con Pocho. Fuiste como un preámbulo a lo que yo quería decir. Pensando un poquito en lo que está pasando con las protestas, podría decir que conociendo muy de cerca lo que pasó en Chile con mi familia, mis amigos, es un descontento no por un partido político que esté al mando, es un descontento con todo lo que respecta a la política. Estamos cansados, están cansados de pongámonos así, los de izquierda tuvieron 20 años para hacer cambios, los de derecha tuvieron 8, no importa, ya no importa de qué lado eres, ya no les importa una figura política, por eso que se están haciendo tan populares personas que nos rodean como profesores, ya no queremos un empresario, porque ya tuvieron su tiempo y no hicieron absolutamente nada por la gente del pueblo. Entonces ahora lo que se está demostrando es la gente del pueblo está saliendo de sus casas y tratando de decir, ya no les creemos. ¿Qué? Sí. Alan, Sí, sí, sí. no, Cristian, tú perdón, estabas quería por decir preguntarle algo. a Cristian, ¿cuál es tu perspectiva desde Perú hacia el norte viendo a Colombia? Completamente cierto lo que acaban de mencionar ustedes. Es más, ya es una tendencia que se está produciendo en toda Latinoamérica, ¿no? Ya la población de por sí ya está cansada de un sistema político, aquí en Perú, por ejemplo, de un sistema político caduco, desgastado, en donde ha sido involucrado mucho tiempo el tema de corrupción. Y acá en Perú el tema de corrupción es un tema muy sensible, ¿no? Es un tema muy complicado, ¿no? Y aquí haciendo un pequeño paréntesis, una de las grandes una de las grandes cosas que juega en contra de Fujimori es este mismo tema, el tema de corrupción, ¿no? El tema de que su partido ha sido involucrado como un gran opositor cuando Vizcarra estaba como presidente, ¿no? Y justo en un momento complicado para Perú, en el tema de la pandemia, en el tema que Perú no sabía qué iba a pasar, la gente muy asustada con este tema, y Vizcarra estaba adelante como presidente y el grupo parlamentario de Fujimori era una gran oposición. Fue tanto así que lo llegaron a vacar, pues a Vizcarra, ¿no? Y en comparación con otros países, considero que sí, o sea, ya la población de por sí ya está cansada, ya está aburrida, ya está agotada de un sistema político que simplemente no les da las condiciones para salir adelante. Ve cómo las grandes empresas, ve cómo las grandes corporaciones van avanzando, van creciendo, pero para mí no hay nada, o sea, no encuentro nada para mí, ni para mi familia, ni para el futuro de mis hijos y los hijos de mis hijos. Entonces ya quieren dar una vuelta del timón, ¿no? Eso también como pasa en Perú, imagino que también en todos los países de Latinoamérica o en gran parte de Latinoamérica. Fíjate, Claro. si puedo decir algo sobre lo que mencionaste, sobre cómo la gente está cansada de la corrupción y todo este rollo. Aún así,
son víctimas del voto del miedo. Esto de que Keiko Fujimori o los seguidores de Keiko hayan de cierta manera metido el miedo de que si eligen a Castillo se va a venir el comunismo, se va a hacer Venezuela en Perú. O sea, eso es algo que se usa aquí y allá y funciona, por eso es que lo siguen haciendo. Inclusive aquí mismo en las elecciones de Estados Unidos hubo un debate muy interesante entre los candidatos a senadores por el estado de Georgia, en donde los candidatos republicanos usaban la misma táctica de meter el miedo. Les ha funcionado, no funcionó tanto en México porque al final de cuentas se eligieron a Manuel López Obrador, pero el que Fujimori esté ahí muy a punto de ganar es precisamente porque ha funcionado el voto del miedo, el meter el miedo a la gente y sigue dando resultados. Y el meter miedo a la gente es algo que también, eh, como, como casualidad, pero el coche bomba este que explotó en un cuartel y produjo 3 heridos, yo no sé si ustedes han encontrado información, me gustaría saber qué pasa con ustedes, pero desde ese día ya pasó una semana de ese atentado. Yo no he vuelto a encontrar más información al respecto, Estamos más igual. allá de lo que salió el primer día. No, no hay más información, solo especulaciones y yo tampoco no pude encontrar mucha información. Bueno, Sí, y ahí viene el rol de los social media, porque la información que tenemos sobre Colombia fundamentalmente está saliendo a través de los medios sociales, no los medios oficiales, Oh, y sí. eso es algo muy sintomático y muy importante de analizar. Digamos, hasta qué nivel los medios tradicionales de radio, televisión, la prensa escrita, están difundiendo, digamos, de manera veraz y de manera libre y amplia lo que está sucediendo en Colombia. Sí, yo creo que Colombia es un típico ejemplo de cómo la gente se empodera a partir del uso de social media y deja de confiar en los medios tradicionales de comunicación, en la prensa tradicional, y ellos toman la delantera a través de social media para comunicarse directamente, para en Bogotá inmediatamente saber lo que está ocurriendo en Cali, lo que está ocurriendo en distintas ciudades de Colombia, a través de esas transmisiones en vivo utilizando social media, ¿verdad? Creo que es el gran ejemplo de las protestas sociales en Colombia. sí. Con respecto a la investigación sobre este coche bomba, o sea, de inmediato el presidente Duque envía a militares a investigar. O sea, hay que preguntarse cómo fue que el carro entró a una base militar, etcétera, etcétera. Pero, o sea, una vez que se hagan las investigaciones, cuando vienen de la misma fuerza militar, pues no sé qué qué tanta credibilidad puedan tener entre la sociedad colombiana. Hay algo más que quisiera agregar y tal vez es un tema demasiado amplio a mi parecer, pero les doy el titular. Por tantísimos años hemos ido desde la Guerra Fría a tener una dualidad entre lo que nosotros conocemos es el mundo libre y lo que no es el mundo libre o lo que es diferente es comunismo. Y mucha gente hasta el día de hoy solamente tiene esa división, no ve los matices, no ve absolutamente nada y ese es creo que un factor esencial del miedo. Yo creo que hemos ido prácticamente vivido en la Guerra Fría y si nos hemos quedado a terminar la Guerra Fría, pero seguimos utilizando los mismos instrumentos. Sí, ahora los malos van a ser los chinos en esta guerra. Ya están siendo los chinos, por supuesto. Y hablando de los chinos, ¿ustedes recuerdan meses atrás, creo que ya un año atrás, más o menos, había una propaganda por la TV aquí en los Estados Unidos y era una propaganda en donde se veía a un académico chino
frente a una clase en una universidad, un auditorio repleto, y estaban hablando, y era para promover a una de las grandes empresas de electrónica y de software y de IT aquí en Estados Unidos. Y lo que mostraba en ese programa, no sé si ustedes se acuerdan, era un comercial donde en un momento se decía o insinuaba cómo el mundo había siempre relegado a China, pero que ahora China era la que se ponía al frente de todos los desarrollos en materia de tecnología en todo el mundo. Ese comercial, que a mí me pareció excelente como estaba hecho, duró apenas un par de meses que yo lo vi por la televisión y luego desapareció. ¿Ustedes recuerdan algo así? Yo Bueno, no recuerdo eso. ¿Alguien más? por favor, Carol, adelante, por favor. No recuerdo, nunca vi ese comercial, por lo tanto te doy el pase. Bueno, quiero hacer solo una aseveración. He dedicado mi vida profesional a China por 40 años y he aprendido un par de cosas. Una de ellas es que con este nuevo gobierno de Xi Jinping, por primera vez desde Mao Zedong, de la época de Mao Zedong, se ha vuelto a un nacionalismo muy, muy fuerte. Y digamos, lo que hemos visto en este comercial es el pan nuestro de cada día en China, que la ven las 24 horas al día, y los chinos están con esa visión, bien, buena, mala o regular, pero ese es un mensaje autóctono, natural de lo que está sucediendo en China, a mi criterio. Interesante, quizá un tema para conversar otro día, porque ciertamente en los últimos 10 años, yo diría, la influencia de China en la América Latina ha ido creciendo muy lentamente, muy subrepticiamente, pero hay una influencia de China en los países de Latinoamérica que sigue creciendo día a día. Con esto termino de China. Prometo, ¿quién iba a pensar que China tenga una base eh, eh, controlada por el Ejército Popular de China, el Ejército Rojo, en la Patagonia Argentina, hace solamente 10 años atrás? Nadie se me hubiera imaginado. Hoy día hay una base de 50 kilómetros de cuadrados de superficie, con un buffer de otros 100 kilómetros, donde los argentinos solamente pueden ingresar una vez por semana y por horas. Nada más. Eso es algo para otro día en Mesa de Barrio, ciertamente vamos a hablar de eso. Esa es, cabe aclarar, que está considerada una base de rastreo espacial. Exactamente. Y es una base de rastreo espacial. En realidad, difiero en esa parte de que los argentinos no tienen acceso, porque hay tantos científicos argentinos como técnicos argentinos aeroespaciales que utilizan esa base también para rastrear los satélites que Argentina ha puesto en órbita. Argentina ha puesto 2 de sus propios satélites en órbita y son rastreados también desde esa base conjunta. Pero sí es cierto que es una base china en la Patagonia Argentina. Y creo que con estos temas vamos a ir a algo más pasión de multitudes. Y cuando digo pasión de multitudes, ¡Oh! así es, ¿qué puede ser sino la Copa América? Por la copa de la pandemia. La Copa de la Pandemia, me gustó eso. Eso sí que está bueno. Claro que sí. La Copa de la Pandemia. Fíjate que ha habido declaraciones bastante interesantes sobre la pandemia y la Copa América. Y creo que tú, Pocho, eras el que había mencionado algunas declaraciones de ciertos futbolistas sobre esto, ¿verdad? ¿Verdad? Y creo que en el anterior programa, Antonio, alguien mencionó por acá, o Carol, de que se jugaba en la Copa América en Brasil, pese a los desafíos de COVID, que era el país que tenía más contagios de COVID. Sin embargo, fue el país
anfitrión. Y sucede que hasta media semana que chequé, habían más de 61 miembros de delegaciones del extranjero, entre jugadores, árbitros, dirigentes, que se habían contagiado de COVID estando en Brasil. Y el capitán del equipo boliviano, Moreno Martins, hizo una declaración muy dura en la cual dijo, bueno, ¿a quién le interesa? ¿Qué pasa si se pierde una vida acá? A los dirigentes solamente les interesa la parte financiera. Hizo un reclamo muy fuerte y inmediatamente Conmebol, como es una entidad bastante abierta a las críticas, bastante abierta a ser examinada, inmediatamente le dio un mazazo y puso a este jugador boliviano a un proceso que significaba más o menos una suspensión de 20 partidos y como $50,000 de multa para empezar. Esto terminó finalmente hace pocas horas atrás con una multa de $20,000 y un partido de suspensión. Pero aquí viene lo interesante: los capitanes de fútbol de Brasil, Messi, Neymar, se pusieron en contacto, además de otros exjugadores, dando su apoyo, porque dicen, alguien tiene que decir las cosas como son, y eso habla mucho sobre la organización de Conmebol, habla mucho sobre los intereses mayores a lo que es una copa de fútbol. Yo tendría un consejo para ese jugador boliviano, que agarre una Coca-Cola y la coloque como un selfie, ¿no? Más o menos estoy hablando por lo que pasó en una conferencia de prensa, no sé si vieron eso. Con Ronaldo. Ronaldo. Sí, que cogió la Coca-Cola, entonces él puede ocupar eso a su favor, no, aquí. Ahora auspícienme y voy. Qué terrible, la verdad que no, esa parte es la parte fea del fútbol, ¿no? Pero ¿qué les parece si hablamos de la parte linda, no? No nos queda mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo queda? Como Chile va por ahí más o menos, lo siento mucho por Perú y Bolivia, que parece que no pasan más allá, pero bueno, así es el fútbol. No, en la cuestión de la plata, el ganador se va a llevar alrededor de $10 millones, el equipo ganador. Y lo que a mí me pone en veces pues, no me pone realmente con la pasión que antes le ponía, es, por ejemplo, o sea, tienes, por ejemplo, equipos como Brasil, que si tú ves la nómina de los salarios que estos jugadores ganan, llega casi al billón de dólares. Entonces te encuentras un equipo como el de Bolivia, por ejemplo, donde los jugadores pues no son unos jugadorazos europeos que están ganando salarios enormes. Entonces hay esa disparidad entre equipos pues que realmente no sé, me pone a pensar de que no es muy equitativo, ¿no? La forma en el terreno de juego. Y bueno, vienen también las cuestiones económicas de los derechos de transmitir estos partidos, a qué países, en qué lengua, a dónde realmente va todo este dinero y qué se hace con él. O sea, disfruto la pasión del fútbol y pienso que los gobiernos también hacen lo posible por mantener esa pasión, para entretener a la gente, pero al final del día es un negociazo grande que pues no queremos dejar ir porque nos apasiona, creo, a todos. Sí, Antonio, pero yo que siempre me gusta ver el lado positivo de las cosas, pienso exactamente en esos jugadores que no se les ha dado la oportunidad de que exista por ahí un entrenador, unos ojos españoles que vean su talento y puedan ser traspasados y puedan por fin ser reconocidos y brillar en Europa, en Asia, donde quieran. Pero si no damos espacio a copas como estas que están en los ojos de miles de personas, no les damos la oportunidad. Se ha visto una gran tendencia de muchos jóvenes, nuevas caras, no sé si ustedes se han dado cuenta, que de repente estamos en los partidos, estamos, ¿y ese quién es? ¿Y ese de dónde salió? Por eso mismo. Entonces, si entre nosotros aparece eso de ir a googlear a esa persona, buscarle su nombre, por dejar en destacar al chileno, entre comillas, que es de Inglaterra, que está en los ojos de muchos equipos que a lo mejor nunca hubiese tenido ese como light, ¿no? Como esa luz.
creo que eso es lo positivo de campeonatos como estos, sin dejar de lado lo malo que tú estás diciendo y que sin duda tienes toda la razón. Pero vamos a pensar que van a salir muchos jóvenes a jugar al extranjero, a representar a sus países y a llevar dinero a sus familias. Cristian, la opinión desde Perú. Bueno, bueno, ya con Brasil no fue complicado, no fue difícil, no fue mal con Brasil, es la verdad, pues, ¿no? Un 4-0 duele a cualquiera, pues, ¿no? Es más, estuve leyendo y escuchando a algunos analistas que decían, con un 1-0 y un 2-0 ya, ok, ya hiciste un buen trabajo, pero 4-0 duele, ¿no? Así sea, bueno, pero como lo acaban de mencionar, ¿no? Ahí, Antonio, Brasil está en otro nivel. Brasil es otro, como se dice acá, es otra harina de costal, ¿no? Es más, Brasil ya se erige como uno de los ganadores o el campeón de esta Copa América, ¿no? En el caso de Perú, nosotros veníamos ilusionados con el triunfo que tuvimos allá en Ecuador. Eso nos dio ese empuje anímico, porque si perdíamos en Ecuador, prácticamente le decíamos adiós a Qatar en el tema de las eliminatorias. Ganamos, entonces nos dio ese empuje anímico y ya dijimos, ok, ahora nos enfrentamos con el monstruo de Sudamérica, ¿no? Y Brasil simplemente nos desnudó, nos apaleó y nos fue mal, ¿no? O sea, en el primer tiempo, justo cuando lo estuve viendo, ahí yo también estaba con un tema de clase, pero por ahí me daba algunas, veía un poco el partido. Brasil daba la ilusión de que Perú podía controlar el partido, ¿no? Pero una vez que Brasil presionaba el acelerador, prácticamente nos pasaba por encima, ¿no? En el caso de Perú hay muchas cosas que se tienen que mejorar. Menos mal, digo, que eso pasó en la Copa América, no pasó en las eliminatorias, porque ya la historia ya hubiera sido completamente difícil, muy complicada para nosotros. Pero ahora nos toca jugar con Colombia, que ya habíamos perdido con Colombia, pero ahora este viene a ser el tema de la revancha, ¿no? Que ya Colombia es, digamos así, es un equipo un poco más terrenal, si se puede decir, más para poder saber cuál es el nivel de Perú verdaderamente, ¿no? Y no enfrentarnos con Brasil, pues, ¿no? Que ya prácticamente su calidad es de selección europea, pues, ¿no? Voy a dejar Sigue aquí. poniendo- Nada más Sí. quería decir si Keiko sigue poniéndose la camiseta de la selección peruana. Muy buena pregunta. Bueno, siguiendo a eso, yo voy a dejar la pelota picando aquí en el campo y me pregunto, ¿no estaremos en tiempos en que los jugadores también tengan una representación realmente activa en la CONMEBOL y en las decisiones de la CONMEBOL? ¿Cómo puede ser que los principales protagonistas de esta pasión de multitudes no tengan un asiento en la mesa de decisiones? Y dejo ahí la pelota picando para que las sigamos Bueno, conversando, porque seguro que vamos a Maradona. seguir conversando de la CONMEBOL y de la Copa América en los próximos episodios de Mesa de Barrio. Pero ahora, a ver acá, nos quedan unos 6 minutos más o menos, y acá está desde que comenzamos con esta transmisión de Mesa de Barrio, que quiero llegar a este segmento que no pudimos tocar la vez pasada, y esto es, cuéntame algo que no sé. Así que esta es la oportunidad que cada uno de ustedes tiene de sorprenderme, a ver si me pueden contar algo que no sé. ¿Quién quiere comenzar? ay, pero nos sacaste de la Copa América, yo voy a hacer, entonces si quieres que te cuente algo que no, quizás no sabes, el goleador de Chile ayer es un muchacho que ya tiene su nombre, que se llama, lo apodaron como el Big Ben, porque viene desde Inglaterra, de madre chilena, de Viña del Mar, tuvo muchas opciones de ser llamado, pero siempre tuvo mucho temor porque sentía que no estaba al nivel de competir en una Copa América. Él salió, como quien dice, de la nada y llegó directamente a la Copa América, primer partido que juega, coloca un gol y que nos beneficia mucho, así que es el nuevo ídolo de Chile, algo que no sabías. ¿Y estás hablando de Berenton? Sí.
Ah, Le ¿ves? decimos Big Ben, porque Benetton para muchos Claro. chilenos se complica y Bererara, entonces muy inglés el nombre. O Muy sea que no, bueno no es, eso. Ves que ya lo sabía por ahí, pero bueno, pero está muy buena la entrada. A ver, ¿quién más? Algo, cuéntame algo que no sé. Rob, ah, te comento, para ver, no sé si de repente lo saben, pero creo que esto ha sido una noticia de ayer nomás. El streamer Ibai Llanos, es un streamer español, se ha aliado juntamente con Gerard Piqué. ¿Para qué? Para comprar los derechos de la Copa América y la van a hacer y la van a transmitir por Twitch. ¡Ah! No te- Eso sí que es novedad. Muy ¡Oh, no! interesante. Pero no se esperaba algo menos de Cristian, ¿no? ¡Wow! ¡Qué bomba! Sí, es la primera vez, particularmente yo no he visto, yo no conozco, pero es la primera vez que un streamer, en este caso un streamer español, compra estos derechos para transmitirlo por Twitch y lo va a hacer totalmente gratis. O sea, ya lo pueden ver la Copa América, digamos así, en todo el mundo. sí. Bueno, Muy interesante. Muchas gracias, Cristian. cuando hablaban de que por qué los jugadores no tienen representación ahí, yo me quedé pensando en Maradona que intentó hacer como un sindicato de jugadores para defender los derechos de los jugadores. Pero una cosa de las que posiblemente no saben y se lo voy a compartir porque estamos ya a un día o dos del día más largo del año aquí en el hemisferio norte, solsticio de verano. Y pues yo recuerdo haber estado por allá. Ustedes saben, yo viví en Alaska un tiempo, en Fairbanks, Alaska. A medianoche se comienza un juego de béisbol y se juega completamente con luz natural. Ese es el propósito de iniciar el partido a medianoche, porque se puede jugar en el último día del año un partido sin luz artificial. ¡Wow! Muy, No muy sabía eso. interesante eso. Interesante. Antonio, es lo mismo que en la ciudad de Ushuaia, la ciudad más austral, todo el continente americano, donde en el verano justamente yo estuve en Ushuaia, al mismo tiempo que tú estabas en el norte, en Alaska y en Fairbanks, y a las 12 de la noche totalmente disfrutando de un festival de música al aire libre, con plena luz natural a las 12 de la noche. Así es. Pocho, cuéntame algo que no sé. Bueno, tal vez una situación un poco local, pero con implicaciones internacionales, porque me parece que puede ser esta una manera de proceder del gobierno de Estados Unidos. Sucede que en el tiempo álgido del 2020, Evo Morales, el 2019, llama elecciones en Bolivia, se declaran las elecciones fraudulentas y una historia larga hecha corta, es reemplazada por un gobierno de derecha que es dirigido por la senadora Yanine Áñez y el personaje más tremendo de esa época del 2020 era el ministro del Interior, que es, como bien saben, en Latinoamérica, combinación de FBI, CIA, NSA, bueno, todo lo que uno puede imaginarse, ¿no? Y sucede que este ministro los perseguía a todos los opositores a los que habían sido el gobierno de Evo Morales, etcétera, exilados, todo lo que ustedes pueden imaginarse, tradicional en Latinoamérica. Cambian las cosas, gana el partido del MAS de Evo Morales, él se autoexilia exilia en los Estados Unidos y acá en Estados Unidos le hacen una investigación y lo toman preso por lavado de dinero, ¿no? Una transacción, lo ponen en una prisión federal en Miami, es un mes y medio, conmoción en Bolivia, se ven muchísimas historias de fraude y sucede que hace 2 días sale la información que él se convierte en testigo custodiado para una investigación, no se sabe sobre qué se trata, pero parecería que es para temas de narcotráfico que se dieron en Bolivia que involucraría a altos niveles de gobierno y oficiales. Así que un boomerang tremendo de lo que ha sucedido con este hombre y me parece que podría ser una estrategia que está siguiendo Estados Unidos para Y procesar en esa judicialmente a nota, otros Pocho, países. te tengo que cortar. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima semana.
Esto es Mesa de Barrio, un ping-pong de ideas, comentarios y análisis de los acontecimientos más importantes afectando a nuestra comunidad en los Estados Unidos y América Latina. Mesa de Barrio es una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría.